Muy bien. Vamos a platicar entonces el día de hoy, en la primera sesión de nuestro módulo de modelaje estadístico, sobre el modelo de regresión lineal simple y múltiple, y vamos a platicarlo desde el contexto, desde el punto de vista de la teoría de los modelos lineales generalizados. En general, todos los modelos que veamos durante este módulo, vamos a tratar de platicarlos como una extensión de los modelos lineales y cómo los podemos implementar en diferentes contextos, tratando de entender cómo se presenta y cuál es la utilidad de linealizar un modelo. ¿Sale? Entonces, va a haber algunos puntos clave en los cuales nos vamos a enfocar para todos los modelos. Entonces, esta lámina la vamos a ver muy seguido en las siguientes clases del curso. ¿Sale? Vamos a platicar del objetivo del modelo. Perdón. El objetivo del modelo se refiere a qué queremos hacer con este modelo. O sea, ¿para qué queremos usar el modelo? ¿O qué es lo que nosotros vamos a obtener del modelo una vez que lo hagamos? Es importante que ustedes entiendan que este es uno de los puntos más clave de cualquier modelo. Porque básicamente si nosotros escogemos mal el objetivo del modelo, va a ser muy difícil que nosotros lo implementemos de manera efectiva o que nos dé los resultados que nosotros anticipamos. Este es uno de los puntos que generalmente más se ignora, pero en los que voy a hacer más énfasis a lo largo de las diferentes clases de modelaje que empecemos a tener. En un segundo término, vamos a hablar de estructura del modelo, es decir, cuál es la estructura del modelo que nos permite cumplir el objetivo. Esto siempre va a ser un poco más matemático, entonces no es esencial que todos entendamos la estructura, pero sí nos sirve, por ejemplo, al momento de hacer adaptaciones. Vamos a ver que muchas veces cuando nosotros queremos hacer un modelo, vamos a tener que hacerle adaptaciones que nos permitan que ese modelo nos lleve mejor hacia lo que nosotros queremos decir. Tenemos también que evaluar qué supuestos subyacen al modelo. Cuando nosotros estamos planteándonos un objetivo para un modelo, estos objetivos solo se van a cumplir cuando una serie de supuestos son verificables, ¿sale? Entonces es importante que los supuestos los consideremos para poder dar una razón específica al objetivo del modelo y decir que se ajusta bien a los datos que nosotros tenemos. Finalmente, nosotros, ya que cumplimos esta parte, que es la parte más estadística, nosotros vamos a ir a la parte más técnica, en la cual ajustamos nuestro modelo y vamos a seleccionar el mejor modelo. Entonces, vamos a platicar en los diferentes modelos, en particular hoy para el modelo lineal, cuáles son las diferentes métricas que nos van a servir para identificar qué modelo estadístico nos va a funcionar mejor. Entonces, siguiendo esta estructura, vamos a platicar un poco de algunas notaciones que voy a utilizar a lo largo de este módulo de modelaje estadístico. Entonces, vamos a denotar un predictor como un vector. Este vector va a tener múltiples observaciones. Entonces, siempre que hablemos de X, no me estoy refiriendo a un solo número, sino a una colección de números, ¿sale? Donde estos números van a ir desde el 1 hasta la n siendo el tamaño de la muestra. Nosotros vamos a asumir que estos predictores son constantes individuales para un sujeto de la población, pero que tienen variabilidad, es decir, todos los sujetos van a tener valores ligeramente distintos o en algunos casos quizá iguales de X, pero estos van a tener una variabilidad predecible. El objetivo de un modelo, y esta es la definición formal de objetivo del modelo, es estimar cierto valor que vamos a llamar beta. Entonces, así como, por ejemplo, para las pruebas de hipótesis, nuestro objetivo era plantear un contraste de hipótesis nula, para un modelo o para una ANOVA, perdón, es plantear diferencias en variabilidad dentro de los grupos contra la variabilidad entre grupos. Para un modelo de regresión, nosotros vamos a hacer la estimación de coeficientes beta. En caso de que el modelo busque estimar más de dos coeficientes, siendo este el mínimo, se le llama multivariable. Entonces nosotros decimos que es un modelo de regresión simple cuando solamente estimamos beta 0 y beta 1, es decir, dos coeficientes que ahorita vamos a definir qué significa beta 0 y qué significa beta 1. Si vamos a estimar más de dos coeficientes, se le llama multivariable. Van a ver que muchas personas le llaman multivariado, ¿no? Esta es una notación pues más bien técnica, pero en realidad no es multivariado, sino multivariable. Multivariable se refiere a que estamos utilizando múltiples variables dentro de un mismo modelo, pero que este modelo tiene el objetivo de estimar una sola variable. ¿Sale? Multivariado se refiere a una técnica de exploración de datos en la cual múltiples variables se visualizan de manera conjunta y simultánea. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a hablar
de modelos multivariables. ¿Sale? Y cómo los podemos implementar dentro de este contexto. ¿Alguna duda sobre la notación que vamos a utilizar? No, ninguna. ¿No? Muy bien. Sale. Entonces, este es nuestro modelo lineal general. Aquí les voy a presentar el modelo simple. ¿Sale? Entonces, tenemos una variable dependiente a la cual vamos a llamar y, y esta es la variable que nosotros buscamos predecir. Es decir, buscamos modelarla de alguna forma. Ahorita vamos a ver que en el modelo lineal general, esta va a ser la media de la variable, ¿no? Entonces, buscamos estimar una media. Vamos a estimar un componente lineal y un componente aleatorio. ¿Sale? El componente lineal tiene aquí la variable dependiente de la que hablábamos hace un momento, que es nuestro predictor, ¿sale? A esta la vamos a denotar como xy porque x va a asumir un valor distinto para cada individuo en la variable. Y vamos a estimar nosotros en nuestros modelos los dos componentes del modelo lineal. Uno que le vamos a llamar el intercepto, que es el valor que adquiere nuestra variable dependiente cuando la variable independiente vale 0. ¿Sale? Entonces, cuando xy es igual a 0, beta 1 se vuelve 0, por lo tanto, y entonces solamente tenemos beta 0. Beta 0, entonces, es un intercepto que puede o no tener significancia biológica o epidemiológica, la cual va a depender, desde luego, del modelo que queramos estimar. Y después vamos a tener la pendiente o coeficiente poblacional, en la cual nosotros vamos a obtener un estimador de qué tanto modifica la variable, qué tanto se modifica la variable independiente para hacer una predicción de la variable dependiente. Y finalmente, toda estimación lleva un precio. Este precio es un error porque las estimaciones tienden a no ser precisas. A este le vamos a llamar término de error aleatorio. Este término es un valor del cual va a diferir nuestro componente lineal para acercarnos al valor verdadero de la variable dependiente y va a ser diferente para cada individuo. Es decir, nosotros para algún individuo este error pudiera ser 0 porque a lo mejor hizo una predicción muy exacta. Para algunos puede ser muy grande y para otros puede ser muy pequeño. ¿Sale? Ahora, ¿por qué le llamamos modelo lineal? Y esto es algo que luego confunde mucho a quienes van empezando el modelaje, que piensan que cuando nosotros hablamos de un modelo lineal, a ver, déjenme agarrar aquí el lapicito para hacer esta anotación, siempre pensamos que lineal se refiere a que nosotros vamos a hacer una relación de este tipo, ¿sale? Es decir, que tiene que tener o seguir una línea, o por ejemplo puede ser de este tipo, ¿no? Y entonces decimos, yo les podría preguntar, un modelo lineal pudiera ser un modelo con estas características, y entonces muchas personas me han dicho que no, ¿no? Yo espero que ustedes no lo vean así. Lineal se refiere al método de combinación de variables, no se refiere a que la relación sea de una línea recta o no. Este es un modelo lineal que pudiera tener un polinomio de tercer orden, ¿sale? Cuando veamos modelos mixtos y polinomios ortogonales, vamos a ver que nosotros podemos relajar los modelos lineales de líneas rectas para poder incluir relaciones no lineales, ¿sale? Y que puedan ser todavía considerados modelos lineales generalizados. Entonces, los modelos lineales generalizados se pueden adaptar para modelar relaciones no lineales. Entonces, no se le llama modelo lineal porque modele una relación lineal, sino por la forma en que yo voy a combinar las variables entre sí. Dicho de otra forma, nosotros vamos a llamarle a un modelo lineal a cualquier combinación donde cada uno de los elementos que buscamos estimar se combine a través de una suma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos beta 0 y se suma el segundo componente y se suma el tercero. El método que no contemple una combinación de variables mediante un método de suma, se le van a llamar modelos no lineales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno, beta 0, y aquí dicen, bueno, aquí sí hay una suma, sí, pero vean, aquí hay una multiplicación, el coeficiente beta está exponenciado, acá tenemos una función exponencial para la beta y una multiplicación para xn. Entonces, esto se puede volver un modelo lineal, se puede intentar, de hecho, en el video de modelo lineal generalizado precisamente comento que si pertenece a la familia exponencial, nosotros lo podemos convertir en un modelo lineal. Sin embargo, no necesariamente este va a ser el caso. Entonces, los modelos lineales generalizados lo que buscan es tratar de relajar esta tendencia para que no siempre dependamos de una relación lineal entre dos variables, sino que podamos modelar también, por ejemplo, relaciones sigmoideas, y ahí entra la regresión logística, relaciones exponenciales, y ahí entra la regresión Poisson, y así sucesivamente. ¿Sale?
Entonces, nuestro modelo de regresión lineal general, ya sea simple si buscamos estimar solo dos coeficientes, o múltiple si buscamos estimar tres o más coeficientes, tiene como objetivo modelar la media y la varianza esperada de una variable y en función de la combinación lineal de predictores X. Entonces, nosotros tenemos en la estructura de nuestro modelo que y, que es nuestra variable dependiente, es igual a beta 0, que es el valor de y cuando x vale 0, y vamos a estimar beta 1 con x1, si es un modelo simple, o hasta beta n con xn, donde beta representa los estimadores del modelo de regresión que nosotros vamos a calcular, x1 hasta xn representa los predictores de nuestro modelo, por ejemplo, esta pudiera ser índice de masa corporal, esta pudiera ser edad, pudiera ser sexo, y EI representa el error de predicción que vamos a hacer en nuestro modelo. Es decir, nuestro modelo va a ver la media y la varianza esperada de esta variable en función de las otras y qué tanto diverge la estimación cuando utilizamos predictores con respecto al valor real. ¿Sale? Si nosotros lo pensamos desde la teoría de los modelos lineales generalizados, seguimos teniendo el mismo objetivo, modela la media esperada de una variable continua, esto es algo muy importante, y la forma en que esta depende de una variable explicativa. Y tenemos un componente aleatorio, donde nosotros vamos a hacer una asunción, donde y se distribuye de forma simétrica o normal. Ahorita vamos a ver que esto es un supuesto importante del modelo de regresión lineal. Y vamos a tener un componente sistemático, que es el componente que va a tener nuestras variables explicativas. Y vamos a tener una función liga. La función liga es una función con la cual vamos a modificar a y para que se cumpla que el modelo sea lineal. En este caso se le llama función identidad porque nosotros no le vamos a hacer ninguna transformación. Es decir, la variable la metemos como tal y la buscamos predecir. Ahora, esto no significa que la variable no le apliquemos una transformación logarítmica o lineal para hacerla más lineal o con una distribución más simétrica. No me refiero a eso. Por ejemplo, si yo quisiera estimar una regresión Poisson, la regresión Poisson tiene una función logarítmica, ¿sale? Entonces, yo tendría que aplicarle el logaritmo a este lado, pero también a este lado, ¿sale? Para que se cumpliera que es una función Poisson. Si nada más se lo aplico a un lado, entonces voy a seguir teniendo un modelo lineal, pero en lugar de predecir y, voy a predecir el logaritmo de y, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a ver que cuando hablamos de un modelo lineal generalizado, siempre voy a mencionar estos tres. El componente aleatorio habla de cómo se distribuye y, el componente sistemático casi siempre va a ser igual para todos los modelos, y la función liga nos habla de la transformación que le vamos a hacer a y para que pueda incluirse como un modelo lineal, ¿sale? Esto desde el punto de vista de la teoría de los modelos lineales generalizados. Entonces, vamos a resumir a nuestro modelo lineal clásico, y siempre les voy a poner una diapositiva como esta, porque esto es básicamente lo que ustedes tienen que recordar, ¿sale? Todo lo otro es útil conocerlo, pero esto es lo que ustedes tienen que recordar. El objetivo del modelo es estimar la media de y, dado ciertos valores en los predictores X, los cuales se asumen independientes, y aquí agregaría, se asumen continuos, ¿no? O sea, los valores intermedios tienen un significado. Cuando los valores intermedios no tienen un significado, entonces la regresión lineal puede no ser el mejor modelo y a lo mejor tuviéramos que hacer un modelo de regresión cuantílica. Cuando los valores intermedios no tienen un significado real, podemos hacer algo que se llama corrección por continuidad. Es decir, asumir que sí, pero en realidad no. Un ejemplo, decir cuántos hijos tiene una persona, ¿no? Entonces yo quiero hacer un modelo lineal para predecir cuántos hijos tiene una persona en función de su nivel educativo, en función del lugar donde vive, en función de su estado civil, en fin. Yo voy a poder predecir que alguien tiene 3.5 hijos, pero sabemos que eso no tiene ninguna implicación real, porque no puedo cortar un hijo a la mitad, ¿sale? Entonces, yo estoy haciendo una corrección por continuidad simplemente para hacer una asunción. Ahí lo que hago generalmente es redondear hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Si tengo 3.6, por ejemplo, pues digo 4 hijos, ¿no? Y entonces eso ya me va a permitir hacer una estimación más clara. El componente aleatorio del modelo lineal asume una distribución simétrica o asintóticamente normal, es decir, que si yo continuara tomando muestras, eventualmente alcanzaría una distribución normal. La función liga es identidad, porque la estimación la hacemos con la media, es decir, no le vamos a aplicar ninguna transformación a un lado y a otro. Ahora, algo que quiero saber, que quiero que ustedes sepan, son las implicaciones estadísticas de esto. La clase previa, que vimos modelos experimentales, hablamos de ANOVA, del análisis de varianza.
El análisis de varianza es un modelo de regresión lineal donde todos los predictores son categóricos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tenemos una comparación de 3 grupos. Entonces tenemos grupo A, grupo B, grupo C. De todas maneras es un modelo de regresión lineal, pero lo que estamos haciendo es prediciendo para solamente grupos categóricos. Un análisis longitudinal puede ser un modelo lineal clásico al que le agregamos efectos mixtos. Sin embargo, más frecuentemente le vamos a llamar modelo lineal clásico al modelo de regresión lineal simple y al modelo de regresión lineal múltiple. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda de a qué nos referimos cuando hablamos de regresión lineal o de modelo lineal general? No, no hay duda. ¿No? Muy bien. Entonces, ya habíamos tocado esto la última vez que platicamos de ANOVA, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener la variabilidad total que vamos a dividir en 2 grupos de variabilidades, es decir, la variabilidad intragrupo y la variabilidad intergrupo. Cuando nosotros hacemos un modelo de regresión lineal, nosotros vamos a calcular una tabla de ANOVA, ¿sale? Entonces, en nuestra tabla de ANOVA, nosotros vamos a descomponer la varianza en 3 componentes. El componente que es predicho a través de la media del grupo con respecto a una media general, es decir, a través de los predictores, y la que está dada por la propia media de la regresión. Entonces, generalmente, en un análisis lineal clásico de efectos fijos, nosotros vamos a descomponer nuestra varianza en estos 3 componentes. La varianza explicada por los predictores, a la cual le vamos a llamar suma de cuadrados entre tratamientos o entre los predictores. La varianza que no es explicada por los predictores, a la cual generalmente le vamos a llamar suma de cuadrados residual, o la varianza dentro de los tratamientos, y la suma de estos dos, que es la varianza total. Entonces vemos que la suma de la varianza total es igual a la varianza explicada por los predictores más la varianza no explicada por los predictores. Esto se parece muchísimo a esta definición del modelo de regresión lineal, ¿no? Aquí tenemos la varianza explicada por los predictores, aquí la varianza no explicada por los predictores, y la suma de estos dos nos da la varianza total. Entonces, al hacer las estimaciones de beta, nosotros estamos descomponiendo la varianza. Como pueden ver, entonces, la tabla de ANOVA se usa también en el modelo de regresión lineal. Entonces, cuando veamos la próxima semana nuestro output de R, quiero que entendamos qué es lo que nos está dando R. R nos va a dar nuestras fuentes de variación. Es decir, nos va a dar las fuentes de variación de nuestros predictores, donde nuestros grados de libertad, es decir, los grados que permitimos variar, son I-1, donde I es el número de predictores, ¿sale? Y vamos a calcular nuestros cuadrados medios también. También vamos a tener una fuente de variación que es la variación residual. Esta variación residual es la variación que no alcanza a capturar nuestro modelo a través de los predictores que nosotros incluimos. Este va a tener también grados de libertad, pero estos van a depender de la n. Es decir, vamos a tener residuos o una proporción de la varianza que no va a ser explicada por los predictores para todos los sujetos, ¿sale? Y nuestra suma total se va a ver de estas características. En R siempre nos va a arrojar una tabla de ANOVA. De hecho, cualquier software estadístico, ya sea que ustedes trabajen con Stata o que trabajen con SPSS o que trabajen con SAS o que decidan trabajar con R, vamos a ver que siempre nos va a arrojar una tabla con estas características. Y ustedes van a ver p-values, ¿sale? Hay un p-value general del modelo. Este p-value general del modelo sigue una distribución F de Snedeker, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que regresaban todas las pruebas de hipótesis para esta parte? Pues bueno, la prueba F nos va a hablar sobre la significancia total del modelo y se va a calcular como la variabilidad explicada por los predictores sobre la variabilidad explicada o no explicada, perdón, por los predictores. Entonces, entre más variabilidad expliquen los predictores a través de los que nosotros incluyamos en el modelo, mayor va a ser la proporción de F, y entre más grande sea F, más la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de que los predictores no explican suficientemente el modelo. Entonces vamos a tener un p-value general para nuestro modelo. Después vamos a ver que nosotros vamos a poder hacer inferencia sobre cada uno de los coeficientes beta. Y la inferencia de los coeficientes beta individuales, ya sea beta 1, beta 0, beta n en general, se va a hacer mediante pruebas TD-Student, ¿sale?
Entonces, los p-values que nosotros veamos van a ser una prueba t-de-student, donde la hipótesis nula es que el coeficiente vale 0. Y nosotros vamos a rechazarla cuando demostremos que no vale 0, ¿no? Ya sea que sea positivo o que sea negativo. ¿Alguna duda sobre la aplicación de la tabla de ANOVA en el modelo de regresión lineal? ¿Podrías repetir de nuevo lo de la prueba t-de-student de cómo la vamos a interpretar para la estimación de las betas? Claro. Entonces, en cualquier modelo, y vamos a ver que ahorita estoy hablando específicamente del modelo de regresión lineal, ¿sale? Nosotros vamos a querer saber si el beta es diferente de 0, porque si el beta vale 0, para que entendamos esta explicación, quiere decir, si beta vale 0, que yo no tengo ningún efecto, es decir, que beta no influye sobre X para predecir Y, ¿sale? Entonces, mi hipótesis nula, utilizando la prueba t-de-student, es que beta es igual a 0. Entonces, si yo obtengo un p-value significativo para este predictor, yo voy a rechazar la hipótesis nula de que beta vale 0 y entonces beta es diferente de 0. Beta puede ser positivo si es que el aumento de X causa un aumento en Y, y beta puede ser negativo si es que el aumento de B causa una disminución en Y, un aumento de X, perdón, causa una disminución en Y, ¿sale? Para este vamos a usar la prueba T, vamos a ver, por ejemplo, que para un modelo de regresión logística, la prueba para coeficientes beta es una G cuadrada, ¿no? Precisamente porque vamos a trabajar con modelos binarios. Para un modelo Poisson, por ejemplo, vamos a utilizar una prueba de Wald que es similar a una G cuadrada. Entonces, en realidad, G cuadrada, t-de-student y f-de-Snedeker las vamos a seguir usando a lo largo de los modelos de regresión. Sí queda clara cómo se haría la explicación de la prueba de un coeficiente beta. Sí, quedó claro, gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces, siempre que hagamos un ejercicio, como lo vamos a hacer la próxima semana, de hecho vamos a hacer varios ejercicios, vamos a regresar a la idea de cómo vamos a hacer este cálculo, ¿sale? ¿Qué nos está diciendo esta varianza? Porque esto nos va a ayudar a seleccionar modelos y a darle una mejor interpretación a lo que nosotros hagamos. Entonces, cualquier modelo lineal les va a hacer una tabla de ANOVA. Esta tabla, y esto se los digo porque voy a retomar la idea en la clase de regresión logística y Poisson, se pudiera llamar diferente para los modelos lineales generalizados que no utilizan una función liga de tipo identidad, por ejemplo. El modelo de regresión logística no hace una tabla de ANOVA, hace una tabla de devianza. Entonces vamos a dar una definición de devianza un poco más formal cuando ya veamos estos modelos más adelante, ¿sale? Sin embargo, todos siguen la misma lógica. ¿Cómo podemos descomponer la varianza y qué nos dice esto sobre nuestro modelo? Ok, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De un modelo de regresión. Acá tenemos un modelo lineal simple, que es esta línea que nosotros calculamos aquí. Digo simple porque estimamos dos coeficientes. Después tenemos un modelo lineal múltiple, pero donde lo que estamos haciendo es una flexibilización del modelo lineal. Y acá tenemos también otro modelo lineal múltiple porque tenemos tres coeficientes estimados. Entonces vamos a ver. En nuestro modelo lineal simple, acá tenemos la longitud, en este caso, de alguna extremidad, por ejemplo, se puede predecir en función de la edad, ¿no? Y entonces yo voy a decir que cuando la edad vale 0, la longitud de este valor, que la verdad no recuerdo en específico para qué esta regresión, cuando la edad es 0, vale 75.7, que esta es la interpretación de esto. Esto sí tiene significado, ¿no? Porque sí existe una edad de 0. Entonces, cuando un organismo nace, mide 75.7. Y después, cada aumento de un año aumenta 17.2 la predicción que hace el modelo. Ahora vamos a ver que pues esto no se cumple para todos, ¿no? Porque tenemos una distribución distinta para los diferentes sujetos. Entonces aquí nosotros vamos a asumir un error. El error es que tanto nos equivocamos para hacer una estimación a lo largo de nuestra variable dependiente, ¿no? Y entonces, para algunos, como este sujeto, el error va a ser grande. Para otros, como este sujeto, el error va a ser pequeño. Ya vemos que nuestro modelo a lo mejor no se ajusta muy bien porque, por ejemplo, no ayuda esta línea negra a explicar a este sujeto que está acá o a estos sujetos que están acá.
Entonces nosotros podemos flexibilizar nuestro modelo para que en lugar de forzarlo a hacer una regresión lineal, contemple que pueda haber una no linealidad dentro de estos, ¿no? Y entonces yo voy a poder flexibilizar este modelo incluyendo un término cuadrático. Entonces este es un modelo que contempla la edad y contempla la edad al cuadrado. Cuando veamos la aplicación del modelaje para estas variaciones, vamos a ver que nosotros vamos a tener que utilizar algunas adaptaciones que no violen el principio de multicolinealidad que vamos a comentar en un momento, ¿sale? Y que nos permitan entender cómo vamos a poder cumplir con estas no linealidades, ¿sale? Entonces guardémoslo, simplemente entiendan que sí lo podemos hacer y vamos a ver más adelante cómo podemos flexibilizar nuestros modelos para hacerlos más adaptables, ¿sale? Ahora, cuando nosotros tenemos dos variables es bien simple, ¿no? Porque simplemente los visualizamos en dos dimensiones. Cada variable es una dimensión. Entonces aquí tenemos la edad, la longitud en función de la edad, ¿sale? Y lo podemos visualizar simplemente con un histograma. Pero ¿qué pasa si metemos tres variables? Por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de grasa corporal, tenemos la circunferencia del bíceps y tenemos la circunferencia abdominal. Y lo que queremos es, a través de la circunferencia del bíceps y la circunferencia abdominal, predecir el porcentaje de grasa corporal. Lo que vemos aquí es que como ya tenemos tres dimensiones porque tenemos tres variables, ya no vamos a ajustar una línea. Es decir, nuestra regresión ya no nos va a dar nuestra predicción de una línea. Generalmente en los cursos de regresión siempre hablan, vamos a predecir la mejor línea. ¿Y qué pasa cuando tenemos tres variables? Aquí vamos a predecir un hiperplano, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos cuatro variables? ¿Qué pasa cuando tenemos cinco? Se vuelve dificilísimo de visualizar, ¿sale? Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es planos de creciente complejidad que contemplen todas las variables de manera simultánea. Y entonces aquí, cuando nosotros interpretemos, tenemos que tener más cuidado, porque ya no solo cambia una variable, sino también cambia la otra. Entonces, para la interpretación de un modelo con más de una variable, vamos a interpretar algo que se llama marginal, ¿sale? Entonces, seguimos teniendo beta 0, que es el valor que valdría el porcentaje de grasa si el bíceps tuviera una circunferencia de 0 y el abdomen tuviera una circunferencia de 0, lo cual no tiene una interpretación biológica, ¿sale? Entonces, este 14.59 simplemente es un factor que me permite acoplar las unidades de grasa corporal con las unidades de bíceps y de abdomen, ¿sale? No tiene una implicación ni una interpretación biológica. Pero ahora, ¿cómo haría yo la interpretación? Cada aumento de 1 centímetro de bíceps, asumiendo que el abdomen no cambie, aumenta 0.07 el valor de grasa corporal, ¿sale? Noten aquí que agregué una línea. El cambio de una unidad de bíceps, asumiendo que no cambie la de abdomen. Y la misma forma interpretaría la de abdomen. Un aumento de una unidad de abdomen reduciría en 0.9 la grasa corporal, asumiendo que el bíceps no cambie. Entonces la interpretación se vuelve una interpretación marginal, donde hablamos cómo cambia una cuando no cambia la otra, pero cuando las dos cambian de forma simultánea, cambian a lo largo de un plano. Entonces es menos predecible cómo es el cambio específico sobre la grasa corporal, ¿sale? ¿Queda claro más o menos cómo hacemos una interpretación de una ecuación de un modelo de regresión lineal? Me surge una duda, pero no sé si me estoy adelantando. Entonces, Adelante. cuando, por ejemplo, interpretamos los modelos y los coeficientes beta, muchas personas lo interpretan como que tal variable ajustada por las demás variables, Ok. eh, pero no sé si eso esté correcto basado en lo que nos acabas de decir, ¿no? No sé si es el valor de beta cuando el resto de las variables no se modifican o cómo interpretarlo. De hecho, cuando nosotros hablamos de ajuste por variables, que desde luego lo vamos a platicar ya cuando integremos todos los modelos, no te estás adelantando porque sí es muy relevante para ahorita. Por ejemplo, aquí hablaríamos de bíceps ajustado por abdomen. Es básicamente la misma interpretación, ¿no? Cuando decimos ajustado por, es lo mismo que decir cuando el otro no cambia. Ahora, a lo mejor uno podría decir, bueno, y cuando no cambia, ¿qué valor adquiere, no? La media. Entonces, podemos decir cuando el abdomen o la circunferencia de abdomen tiene el valor de la media de esta población, un cambio de una unidad de bíceps lo modifica en 0.7. ¿Sale? Entonces, cuando estamos en el valor de la media,
entonces este es el valor que adquiere. Es lo mismo que hablar de un ajuste, ¿sale? Estaremos diciendo, si todas las demás variables siguen la media poblacional, nosotros cambiaríamos en esta cantidad de unidades esta variable, ¿sale? O esta sería un cambio de una unidad de esta variable, cambiaría esta cantidad de unidades, nuestra variable de grasa corporal, ¿sale? Entonces, básicamente estaríamos diciendo cuando las otras se mantienen constantes, están en un valor poblacional o están ajustadas por, ¿sale? El ajuste es más una interpretación metodológica, ¿no? Cuando estamos diciendo otras variables influyen sobre mi desenlace y las contemplo y las pongo en su valor promedio, ¿sale? Pero no tienen un interés interpretativo para mí. Eso es lo que yo estoy diciendo. Cuando digo ajustado por, estoy diciendo la interpretación de estas variables no me interesa porque ya es conocida. Y solo me interesa cuando las otras tienen un valor promedio, cuál es el valor que ésta adquiere. ¿Sale? Entonces, decir ajustado por es ignorar el resto de las variables. Cuando no, a lo mejor tú le quieres dar una interpretación a todas las variables del modelo. Y entonces ahí se vuelve distinto, porque, por ejemplo, aquí yo quiero hacer una ecuación para predecir grasa corporal. Entonces, a lo mejor, a mí sí me interesa saber, por ejemplo, yo, Omar, me mido mi circunferencia de bíceps y me mido mi circunferencia de abdomen, ¿no? Y entonces me quiero calcular mi grasa corporal, lo tengo que hacer, ¿no? Tengo que incluir las dos variables. Pero a lo mejor yo quiero saber si el bíceps contribuye o no a la grasa corporal, independiente de la edad y del sexo, que yo ya sé cosas que son cosas que influyen, ¿no? Entonces ahí el objetivo de mi modelo no es predecir Y, sino ver qué efecto tiene una variable sobre otra cuando sé que las otras sí tienen un efecto, ¿no? Entonces son dos formas de conceptualizar un modelo. En uno busco predicción y en otro busco saber contribución individual, independiente de la media de los otros factores, ¿sale? Entonces es más una decisión metodológica. Si tú quieres interpretar tu modelo ajustado, entonces asumes que las otras ya conoces cómo funcionan y no te interesa su contribución, ¿sale? Pero si tú quieres hacer una predicción específica de Y, pues sí te interesa la contribución de todas. Ojo, sea o no sea significativo también, ¿no? Porque puede que tú incluyas para hacer una predicción variables no significativas, pero que sabes que influyen. Mientras que a lo mejor para hacer una evaluación del efecto directo de una variable sobre otra, sí te interesa la significancia, ¿no? Y eso lo vamos a ver a lo mejor ya de manera más práctica cuando lo hagamos en R la próxima semana. Ok, a ver, nada más una pregunta, bueno, creo que va justo con el tema de los modelos generalizados. Cuando son, por ejemplo, variables categóricas, ahí no estamos diciendo, bueno, ahí estamos comparándolo contra un grupo, ¿no? Que digamos que no nos interesa como eh, evaluar ese grupo en particular, sino cómo cambian los demás con respecto a ese grupo, ¿no? En vez de las medias. ¿Es correcto? Exacto. Sí, es totalmente correcto. Las variables categóricas siempre es con respecto a un grupo de referencia y ese lo estableces tú, ¿no? El grupo de referencia es en teoría contra el que te interesa comparar y el que no necesariamente te interesa hacerle una evaluación. Esa también es una decisión metodológica. Ok, gracias. ¿Sale? Muy bien. Entonces, regreso de nuevo a esta lámina para pues hablar de que ya establecimos los objetivos, la estructura y cómo interpretamos el modelo. Ahora vamos a ver qué supuestos deben cumplir nuestro modelo lineal en específico y cómo vamos a seleccionar los modelos que nosotros ajustemos. Nuestro modelo de regresión lineal tiene 5 supuestos, ¿sale? Vamos a ver que estos supuestos no son iguales para todos los modelos. Estos son específicos para el modelo lineal general. El primero es el supuesto de linealidad. Ahorita vamos a definirlo con más detalle, pero se refiere a qué tanto nosotros vamos a tener que X se relaciona con Y de forma lineal. Entonces, por ejemplo, un coeficiente de correlación nos puede servir para validar un poco este supuesto. Pero generalmente lo que nosotros buscamos demostrar es que nosotros tengamos una relación lineal y que no tengamos una relación no lineal, ¿no? Entonces nosotros vamos a demostrar, cuando validemos este supuesto, que no tenemos una relación no lineal y por analogía decimos, si pues no es no lineal, debería ser lineal, ¿sale? La varianza constante del error quiere decir que nosotros nos vamos a equivocar en predecir nuestra variable Y en la misma magnitud a lo largo de toda nuestra variable X. Es decir, nosotros vamos a equivocarnos igual prediciendo Y cuando nosotros predigamos valores, utilicemos valores pequeños de X o valores grandes de X. Ahorita con una gráfica va a quedar más clara esa idea. La otra es que ya habíamos visto que todos nuestros modelos tienen un error.
¿sale? Lo que nosotros queremos demostrar, seguramente han oído, no sigue distribución normal, no podemos usar el modelo lineal, ¿no? Pero eso no se refiere ni al predictor ni a la variable dependiente, ¿sale? A lo que se refiere es a los errores, es decir, mis errores deben de seguir una distribución normal, donde la media debe de ser 0, es decir, en la mayoría de los casos yo no me debo de equivocar, mi modelo debe de ser lo suficientemente bueno y debe de caer sobre 0 para una buena cantidad de casos o se le quita de 0. Para una pequeña cantidad de casos yo me voy a equivocar poquito y para una pequeña cantidad de casos yo me voy a equivocar mucho, ¿sale? De esta forma yo estoy demostrando que mi modelo funciona porque la mayor cantidad de casos, le voy a poner, perdón, eso con otro color para que quede más claro, la mayor cantidad de casos me equivoco muy poquito o nada. Para poquitos casos me equivoco muy poquito, que acá ocurriría un fenómeno que se llama sobreajuste, perdón, cuando me equivoco muy poquito sobre ajuste, o me equivoco muchísimo, ¿no? Lo cual es un modelo pues infraajustado o mal ajustado. Entonces, yo no me quiero ir al extremo del sobreajuste, que es cuando mi modelo se equivoca muy poquito, porque entonces mi modelo pudiera solo ajustarse a los datos que yo tengo, pero no ser válido en otros datos. Yo no quiero tener un infraajuste, porque entonces mi modelo no está explicando absolutamente nada. ¿Sale? La otra es que mis errores deben de ser independientes. Esto ya lo platicamos con ANOVA. Es decir, no debe haber alguna relación entre mis errores. ¿Cómo pudiera haber una relación cuando yo estoy midiendo al mismo sujeto? Entonces mido a mi sujeto una vez y después le hago otra medición. ¿Sale? Los valores que yo tenga en mi segunda medición van a depender de los valores que yo tenga en mi primera medición, lo cual es problemático, porque entonces yo no voy a tener independencia. Esto no es un problema, porque yo lo puedo modelar en mi modelo. Simplemente tengo que entenderlo y considerarlo. Y finalmente, esto es algo que solo aplica para los modelos múltiples, es la matriz de diseño de rango completo. Eso se llama multicolinealidad. Y ahorita vamos a explicarlo con un poquito más de detalle. ¿Sale? Déjenme nada más borrar aquí los garabatos que hice para pasar a explicar con detalle cada uno de estos supuestos. ¿Sale? Primer supuesto, sobre los errores. Entonces, el modelo lineal general asume que tus errores son independientes y están idénticamente distribuidos. Es decir, que los errores tienen media 0 y una desviación estándar conocida. A esto generalmente le llamamos una distribución normal, donde la media es 0 y nuestra varianza es conocida. Y nosotros buscamos validar en nuestro modelo de regresión lineal este supuesto. Este es el supuesto más importante. Debemos demostrar que nuestros errores siguen una distribución normal, ¿sale? Esto es lo más difícil de alcanzar sin flexibilizar nuestro modelo, ¿sale? Si lo logramos, nosotros vamos a poder hacer pruebas de hipótesis sobre los parámetros beta. Entonces, esas T-de-Student que yo les decía, solo se cumplen si nosotros validamos que los errores tienen distribución normal. Si no, esto no es un problema, porque nosotros vamos a poder utilizarlo. Entonces, vamos a poder hacer, por ejemplo, pruebas bootstrap, ¿sale? En caso de que lo quieran buscar. Sí lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya en donde veamos modelaje más avanzado, ¿sale? Las pruebas bootstrap nos pueden servir para hacer inferencia, pero entonces los p-values que nos den nuestro modelo, simplemente con una prueba de hipótesis, ya no nos va a ser de tanta utilidad, ¿sale? Y hay que considerar que pues, son cosas que tenemos que cumplir si nosotros queremos validar. Y muchas veces en lo único en lo que nos fijamos es en los p-values. Si los errores no siguen una distribución normal, nuestros p-values no son válidos. ¿Sale? ¿Queda clara esa idea? Sí, queda claro. Muy bien. Pasamos a la siguiente, el supuesto de linealidad. Esto es lo más sencillo de verificar. Generalmente nosotros podemos simplemente hacer una gráfica, ¿no? Y si vemos que la variable explicativa y la variable de respuesta tienen una relación lineal, pues ya la hicimos, ¿no? Pero esto no es tan fácil. Por ejemplo, acá yo podría forzar una línea recta, ¿no? Y sin embargo, cuando yo veo mis residuos, o sea, mis errores, yo voy a usar el término errores y residuos de forma intercambiable. Aquí grafico mis errores contra mi variable explicativa y pues no veo ningún patrón, ¿no? Esto supondría que yo sí cumplí este supuesto. Por otro lado, si yo lo grafico y veo un patrón así, aquí por ejemplo, ¿a qué función algebraica les recuerda esta gráfica? Son las de segundo orden, ¿no? Sí, a una parábola, ¿no? Entonces sería básicamente una función de segundo orden. Pues sí, y parecería, yo podría ajustar un modelo lineal, ¿no? Entonces,
Aquí es algo importante. Este supuesto que no se cumpla no impide hacer regresión lineal, ¿sale? Simplemente va a hacer que tu modelo pues, sea un poco malito, bastante malito, ¿sale? Cualquier violación a un supuesto de regresión no es una falla en el modelo, es una oportunidad para incluirlo en el modelo, ¿sale? Entonces nosotros podemos incluirlo aquí mediante una regresión polinómica, una regresión con splines, una regresión penalizada. Entonces yo puedo modelar esta regresión de segundo orden, esta regresión cuadrática, ¿no? Por ejemplo, lo que se hizo aquí. Incluye una regresión de segunda orden porque se viola el supuesto de linealidad y entonces yo lo puedo ordenar. ¿Ustedes pueden ajustar una regresión lineal? Claro que sí, pero su modelo está condenado a equivocarse mucho si no contemplan esta relación no lineal. Entonces siempre explórenlo. Que se viole no es un problema, simplemente lo tenemos que incluir en el modelo y vamos a aprender más adelante cómo hacerlo. ¿Sale? ¿Queda claro el supuesto de linealidad? Sí, queda claro. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la varianza constante del error, que también se le llama homocedasticidad de varianza. Homocedasticidad quiere decir que el error debe de ocurrir de forma constante. ¿Sale? Entonces aquí vemos nuestra variable respuesta y nuestra variable explicativa. Este es X y este es Y. Y lo que vemos es que nuestra línea de regresión, que es la roja, predice que se equivoca de forma constante. Si yo calculo los errores, que los errores serían la distancia de cada uno de estos puntos hacia la línea roja, y los grafico contra la variable explicativa, pues yo no veo ningún patrón, ¿no? Aquí se ve como si fuera ruido. ¿Qué pasa cuando se viola el supuesto de varianza constante? Vean lo que pasa aquí. Este modelo ajusta muy bien para valores pequeños de la variable X, pero conforme yo aumento los valores de X, cada vez me equivoco más. Entonces, estos valores pues, van a tener un grado de error mucho más grande que estos valores. Y cuando yo saque mis residuos, se va a ver como un megáfono, ¿sale? Entonces, cuando yo veo un megáfono en mi gráfico de errores contra la variable explicativa, yo estoy violando mi supuesto de varianza constante. Lo que esto generalmente me indica es que yo debo de hacer alguna transformación en mi variable independiente o mi variable de respuesta, ¿sale? Yo tengo que hacer una transformación en Y que me permita minimizar este error. Generalmente yo intento aplicarle un logaritmo natural o aplicarle una transformación cuadrática o una raíz cuadrada, y a veces eso me ayuda muchísimo a especificar la varianza. Si no, se tienen que aplicar modelos de mínimos cuadrados ponderados, como ahorita vamos a ver más adelante. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con dependencia de los errores? Este supuesto se vuelve muy importante cuando los datos se obtuvieron con algún orden en el tiempo y las mediciones realizadas pueden estar influidas por mediciones previas. La presencia de errores correlacionados va a afectar la forma en que nosotros estimamos la varianza y por lo tanto nuestra tabla de ANOVA y la forma en que nosotros estimamos nuestros valores beta, ¿sale? Si nosotros detectamos que los errores están correlacionados, por ejemplo, aquí vemos ruido y aquí vemos que los errores siguen un patrón, ¿no? Entonces podríamos utilizar un proceso autorregresivo de errores, que esto se le llama modelos de serie de tiempo, ¿no? Entonces las series de tiempo son un ejemplo de errores correlacionados, lo otro pudieran ser modelos antes-después, ¿no? Por ejemplo, la T pareada es en realidad un modelo lineal generalizado de efectos mixtos, donde nosotros contemplamos la relación de los errores, ¿sale? Si la estructura de la dependencia de los errores es más complicada, podemos utilizar modelos de efectos aleatorios o de efectos mixtos, y esto nos va a permitir incorporar esto en nuestra consideración, ¿sale? Los errores no solo dependen del tiempo, por ejemplo, ustedes que trabajan con datos de municipios, a lo mejor los errores dentro de un municipio dependen de la pertenencia, o los errores dentro de un modelo dependen de la pertenencia a un municipio, ¿no? Y tendríamos que contemplar que todos los sujetos dentro de un mismo municipio tienen un mismo grado de error, porque a lo mejor en ese municipio se midió mejor, ¿no? La incidencia, pensemos, de viruela símica. Se mide mucho mejor en la Ciudad de México de lo que se mide a lo mejor en Oaxaca, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros perdemos casos en Oaxaca va a ser predecible y distinta de cómo ocurre en la Ciudad de México. Eso también es una dependencia de errores. Y son cosas o factores que tenemos que considerar e incluir en nuestro modelo. ¿Sale? ¿Queda claro el supuesto de dependencia de errores y homocedasticidad de varianza? Sí. ¿Sí? Muy bien. La normalidad de los errores también la podemos evaluar nosotros mediante un QQ plot.
Entonces vamos a tomar nuestros errores y podemos hacer un gráfico con los cuantiles teóricos. Acá tenemos una distribución aproximadamente normal y acá tenemos divergencias, ¿no? Esto no necesariamente implica algo malo. Nosotros podemos después hacer alguna transformación a la variable dependiente y con esto lograr un mejor ajuste. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sale? Vamos a hablar del supuesto de multicolinealidad, que el nombre formal estadístico es supuesto de matriz de diseño de rango completo. Básicamente esto tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, déjenme anotar algunas cosillas aquí para que nos quede claro a todos la idea que trato de plasmar. Si yo tengo, por ejemplo, la talla y después tomo el índice de masa corporal, yo voy a tener que dentro del índice de masa corporal también voy a tener la talla, ¿no? Es decir, la talla me sirve para predecir mi índice de masa corporal. Entonces, una pregunta que yo hago es, ¿metería los dos al modelo? Pues tengo un problema, porque el IMC es una combinación lineal de la talla, ¿sale? Entonces yo voy a usar la talla para calcular el IMC y meter los dos puede ocasionar que se infle la estimación de la varianza, ¿sale? Entonces esto va a hacer que mi matriz de diseño ya no sea de rango completo y yo tengo que tener que todas mis columnas sean linealmente independientes, porque si no yo no voy a poder hacer una estimación precisa de cuánto contribuye cada una. Si yo meto talla e IMC y las dos contribuyen, ¿cómo sé que no solamente en IMC lo que está contribuyendo es la talla? A lo mejor el peso está haciendo algo más. Entonces, ¿por qué no mejor meto talla y peso, ¿no? En lugar de talla e IMC. Eso me impediría tener multicolinealidad. Y este es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero a lo mejor podemos tener otras ideas. Por ejemplo, meto cintura y meto cadera. La pregunta es, ¿de verdad me están dando información diferente? Pudiera ser que para algunos casos, pero a lo mejor para calcular el porcentaje de grasa corporal me dan la misma información. Eso lo puedo evaluar mediante multicolinealidad, ¿sale? Entonces, para detectar la colinealidad vamos a utilizar un factor o una medición que se le llama factor de inflación de la varianza. Este factor de inflación de la varianza, que se abrevia como BIF, se interpreta como el número de veces que es más grande la varianza comparado con si la variable fuera ortogonal, o sea, que no estuviera relacionada con la otra. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a calcular nuestro factor de inflación de la varianza y esto nos va a dar un valor específico, ¿no? Ese valor se interpreta como qué tantas veces más se infla la varianza si yo dejo esta variable que si la quito, ¿sale? Y si se infla mucho, entonces estamos teniendo multicolinealidad. Generalmente tomamos un punto de corte de 5 si somos estrictos, o si por alguna razón nos interesa mucho tener una variable, lo podemos relajar a 10, ¿sale? Entonces siempre calculen su factor de inflación de la varianza y vean que no haya multicolinealidad. Esto se vuelve muy importante, sobre todo cuando las variables están correlacionadas, ¿sale? Entonces, a veces desde el punto de vista metodológico teórico lo sabemos, ¿no? Decimos, esta variable está relacionada con esta, a veces no. Entonces, siempre como principio, estimémoslo y veamos que no exista multicolinealidad, ¿vale? ¿Queda clara la idea de qué es la multicolinealidad y por qué es importante? Sí, quedó claro. Muy bien. Entonces, vamos a ver, yo no solo les quiero hablar de problemas en esta clase, sino de cómo solucionarlos, ¿sale? Entonces, ¿cómo evaluamos la linealidad de los predictores? Para resumir, con pruebas polinómicas de falta de ajuste lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Básicamente tenemos que ver que no siga una distribución cuadrática o cúbica y si no la sigue, podemos asumir que es lineal. Sin embargo, si se viola ese supuesto, podemos transformar la variable, ¿no? Entonces podemos tomar una transformación logarítmica, una raíz cuadrada, una raíz cúbica. Con esto me refiero a la variable que queremos predecir. ¿Podemos aplicar transformación a los predictores? Sí, pero no siempre es necesario, ¿sale? Lo más importante es la transformación sobre la variable que buscamos predecir. Sobre el supuesto de varianza constante del error, nosotros vamos a utilizar una prueba que se llama prueba de Breusch-Pagan. La hipótesis nula de esta prueba de hipótesis es que la varianza es constante. Entonces, pregunta, ¿queremos rechazar la prueba de hipótesis? ¿Sí o no? No. No. Entonces, los p-values no significativos generalmente nos van a demostrar la varianza constante del error, ¿sale? ¿Qué pasa si violamos este supuesto? Podemos hacer transformaciones, podemos ajustar modelos de mínimos cuadrados ponderados o nos podemos quedar así, ¿sale? Entonces, siempre ténganlo en cuenta para poder hacer una evaluación concertada.
¿Pueden hacer gráficas para estos dos? Claro que sí, pero siempre, por favor, hagan alguna prueba estadística, ya sea las pruebas polinómicas de falta de ajuste o las pruebas de Breusch y Pagan, ¿sale? Para que tengamos más constancia en estos dos. Para la prueba de normalidad conjunta de los errores, nosotros la vamos a poder evaluar con la prueba estadística de Anderson-Darling. Esta es una prueba de normalidad, ¿sale? La hipótesis nula de cualquier prueba de normalidad, ya sea Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, Kramer-von Mises o Kolmorogov-Smirnov, es que la distribución es normal. Entonces, de nuevo va la pregunta. ¿Queremos rechazar la hipótesis nula? No, tampoco. No aceptarla. Exacto. Entonces, nosotros vamos a hacer esta prueba y si nosotros no la rechazamos, entonces validamos el supuesto de normalidad conjunta de los errores. También podemos hacer un histograma de los errores o un QQ-plot. Generalmente en R hay paquetes que nos los van a hacer automáticamente y también los vamos a ver la próxima clase. ¿Sale? ¿Qué pasa si no se cumple? No nos estresemos, podemos hacer transformaciones, ya sea logarítmicas, de raíz cuadrada o de raíz cúbica, o podemos mejorar el modelo. De hecho, generalmente no cumplir este supuesto de normalidad conjunta de los errores, más que hablarnos de una necesidad de transformación, nos dice que nuestro modelo no es suficiente, es decir, que no hemos incluido predictores suficientemente relevantes y que todavía podríamos hacerlo mejor. ¿Sale? Sobre el supuesto de multicolinealidad, nosotros lo vamos a evaluar mediante el factor de inflación de la varianza. Yo recomiendo un punto de corte de 5. Les reitero, se puede relajar a 10, pero solo si la variable es muy importante. ¿Sale? ¿Qué pasa si hay multicolinealidad? ¿Cómo lo resolvemos? Pues eliminamos del modelo variables colineales. Es decir, las variables que tengan BIF mayor a 5, escogemos cuál es más importante para nuestro modelo y con esa nos quedamos. Si proveen información relevante, o sea, si tenemos 5 variables y las 5 son importantes y las queremos usar, podemos usar métodos de reducción de dimensiones, por ejemplo, con análisis de componentes principales. Esto se hace mucho para análisis genéticos o para análisis con metabolitos, ¿no? Ahí a lo mejor sí es muy importante incluir todos los metabolitos del ciclo de Krebs, aunque estén correlacionados, ¿no? Porque nos habla sobre diferentes alteraciones en diferentes puntos. Entonces, yo puedo usar análisis de componentes principales para reducir las dimensiones y disminuir el principio de multicolinealidad. O también se puede hacer algo que se llama regresión penalizada. Ahí es donde entra la regresión lazo, ¿sale? Que el lazo simplemente es un método para incluir multicolinealidad en nuestro modelo. Eso también lo vamos a ver más adelante, ¿sale? ¿Alguna duda sobre nuestros supuestos hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Entonces ya hicimos nuestro modelo, ya validamos los supuestos y ahora lo que tenemos que valorar es qué tan bien se ajustan nuestro modelo a los datos que nosotros tenemos, ¿no? Y nosotros vamos a querer calcular cosas explícitas. Entonces, utilizando la idea de que descomponemos la varianza mediante una tabla de ANOVA, una de las métricas más usadas es la R cuadrada, ¿sale? Y la R cuadrada nos va a hablar de la varianza que es explicada por el modelo, es decir, cuál es el porcentaje de la varianza o de la variabilidad explicada por el modelo. Y vean que la R cuadrada no se la inventa, sale de la descomposición de la tabla de ANOVA, porque es igual a 1 menos la cantidad de información que no explica el modelo, que es la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma del cuadrado total, ¿sale? Entonces, básicamente R cuadrada nos dice todo menos lo que el modelo no explica. Entonces, con R cuadrada solo se queda lo que el modelo sí explica, ¿sale? En el contexto de la regresión múltiple, o sea, la multivariable, este estadístico se infla artificialmente, porque entre más variables meta, menor van a ser los residuos. Eso es por default. Entonces, yo necesito penalizarla por el tamaño de la muestra y por el número de predictores. Entonces, este mismo valor, yo lo voy a dividir entre nuestro tamaño de muestra menos el número de predictores menos 1. Y eso me va a dar una R cuadrada ajustada. ¿Sale? Ahora, esto nos sirve para interpretar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una R cuadrada de 0.5, eso lo multiplico por 100 y me dice que mi modelo explica el 50% de la varianza o la variabilidad. ¿Sale? Las variables que yo incluyo en ese modelo explican el 50%. También implican que no explican el otro 50%. ¿Sale? Como se infla artificialmente por las variables, aunque yo use la ajustada, yo no debo de usar la R cuadrada para ajustar mi modelo o para seleccionarlo. Es decir, un mejor modelo no es aquel que tenga mejor R cuadrada, porque la R cuadrada es sensible al número de predictores y es sensible al tamaño de la muestra. ¿Sale? Entonces,
Si yo ya dije, bueno, ya obtuve un valor objetivo de qué tanto está capturando mi modelo, vale, eso está muy padre. Pero a mí me interesa, porque tengo varios modelos, ¿no? ¿Cuál es el mejor modelo? Pues bueno, tenemos que seleccionar el modelo. Para esto es indispensable que hagamos un equilibrio entre dos grandes componentes, entre la variabilidad del modelo, es decir, qué tanta variabilidad captura nuestro modelo y qué tanto nosotros vamos a poder representar dentro de nuestro modelo, y el sesgo, que nos habla de qué tanto se alejan las estimaciones del modelo de los valores reales. A este concepto donde equilibramos variabilidad y sesgo se le llama intercambio sesgo-varianza. Entonces aquí tenemos un gráfico donde vemos la tasa de error y qué tan complejo es nuestro modelo, ¿sale? Aquí vamos a tener infraajuste, que era de lo que hablaba hace un momento, es decir, un alto sesgo, sesgo significa nuestros valores predichos se alejan mucho de nuestros valores reales, pero una baja varianza, es decir, capturamos muchísima información, pero tenemos un sesgo muy alto, ¿sale? Hacia acá más adelante, cada vez vamos a empezar a capturar más información y esto va a disminuir nuestro sesgo, pero eventualmente vamos a capturar tanta información que vamos a tener sobreajuste. Es decir, acá está gráficamente explicado. Acá tenemos nuestros datos y, por ejemplo, si le intentamos ajustar una línea recta, esto sería infraajuste, ¿no? Estamos capturando, a lo mejor, poca cantidad de información y mucho sesgo, ¿no? Después tenemos el sobreajuste, donde ahora los datos se ajustan o el modelo se ajusta perfectamente a los datos, pero si yo meto un dato nuevo, por ejemplo, aquí donde está mi láser, pues ya no sería bueno para predecir este modelo, ¿sale? Entonces yo necesito un balance entre estos dos. Necesito encontrar el ajuste que contemple capturar suficiente variabilidad, pero permitiendo también un nivel de sesgo que lo haga generalizable, ¿sale? Entonces, el intercambio sesgo-varianza reduce la probabilidad de sobreajuste y mejora la generabilidad de mi modelo. Esto se usa mucho también en Machine Learning para poder hacer modelos que tengan mucha validez externa y que podamos utilizar en otros contextos. ¿Sale? ¿Queda claro el concepto de sesgo-varianza? ¿Alguna duda sobre esto? Está claro. Muy bien. Y entonces, ¿cómo lo podemos llevar a un criterio objetivo, no? Porque dicen, bueno, pero eso se me hace muy artesanal. Vamos a formalizarlo. Para eso vamos a usar los criterios de información. Entonces, cuando un modelo estadístico se usa para evaluar el proceso de generación de datos, es decir, para hablar del intercambio sesgo-varianza, la representación pudiera ser inexacta y se puede perder información. Entonces, los criterios de información son estimadores de la cantidad de información que tiene el modelo comparado con otros modelos y representan la cantidad de información perdida por el modelo. Entonces, basado en esta idea, si representan la cantidad de información perdida por el modelo, ¿a ustedes qué les gustaría más? ¿Un criterio de información con un valor alto o con un valor bajo? Bajo. Bajo, ¿no? Entonces, entre más bajos sean los criterios de información, mejor va a ser su modelo. Los criterios de información lidian con el intercambio sesgo-varianza, es decir, lo conceptualizan y evalúan el sobre e infraajuste. ¿Sale? De estos tenemos dos tipos de criterios de información. El criterio de información de Akaike se basa en la estimación de una función que se llama verosimilitud, la cual nos habla de la probabilidad de que esté capturando información el modelo y el número de predictores. Entonces, el criterio de información de Akaike se calcula como 2 por el número de predictores menos 2 por el logaritmo de la verosimilitud. La verosimilitud es una función que se calcula para todos los modelos y habla de la probabilidad que es capturada por el modelo. El mejor modelo o el que mejor ajusta con respecto a otros modelos tendrá un criterio de información de Akaike más bajo. ¿Sale? Existe otro criterio que es el criterio de información bayesiano. Este criterio de información bayesiano penaliza por el tamaño de la muestra. Entonces veamos la fórmula comparada con el criterio de información de Akaike. Y aquí tenemos que el criterio de información bayesiano penaliza el número de predictores por el logaritmo de la muestra, menos el logaritmo de la verosimilitud. Al igual que el criterio de información de Akaike, el mejor modelo va a tener un criterio de información bayesiano más bajo. Sin embargo, este no es de utilidad cuando el número de predictores es mayor al tamaño de la muestra. ¿Sale?
Ahora, ¿cuál de los dos utilizar? Yo recomiendo enfocarnos más en el criterio de información bayesiano siempre que se cumple este supuesto, es decir, siempre que tengamos más tamaño de muestra que predictores. Cuando no se cumple este supuesto, ninguno de los dos nos va a servir, ¿sale? Porque tenemos un problema que se llama multidimensionalidad. Estos criterios nos sirven para comparar cuál es mejor. Por ejemplo, ¿debería o no incluir una variable en el modelo? Pues bueno, hay una forma fácil de verlo. Comparas el criterio de información bayesiano del modelo con y sin la variable. Y el que tenga el criterio de información bayesiano más bajo va a ser mejor. Entonces, a mí me gusta que mejor calculemos algo que se llame delta, ¿sale? Que es el delta Vic o el delta AIC. Si nosotros tenemos un valor de delta, es decir, el delta nos referimos a el Vic de un modelo menos el Vic del otro, ¿sale? Si la diferencia absoluta del delta es de 0 o 2, tenemos poca evidencia de que un modelo sea mejor que otro, ¿sale? Si tenemos que el criterio de información bayesiano o de Akai que difieren entre un modelo entre 2 y 6 unidades, entonces tenemos evidencia positiva de que un modelo es mejor que otro. Si difieren entre 6 y 10 unidades, tenemos evidencia fuerte, y si tenemos más de 10, es más fuerte. Comparado con el criterio de información de Akai, que el criterio de información bayesiano penaliza el número de parámetros del modelo con mayor rigor. Sin embargo, esto depende del tamaño de la muestra y del número de parámetros disponibles. ¿Sale? ¿Alguna duda sobre los criterios de información y cómo los podemos usar en los modelos? No, no hay duda. ¿No? Perfecto. Entonces, esto siempre es recomendado que lo utilicemos. En R es muy fácil calcularlo. Nada más pones Vic, abres paréntesis y metes tu modelo. ¿Sale? Entonces es bastante sencillo de evaluar. Entonces, aquí está el resumen de lo que acabamos de ver hoy. El objetivo del modelo de regresión lineal es modelar el valor esperado de Y como una función lineal de un predictor X. En los supuestos del modelo es que Y tiene distribución simétrica, los errores tienen distribución simétrica o normal y son independientes. X es fijo y tiene varianza constante. Los parámetros para interpretación son el coeficiente beta, que representa el estimador del intercepto o de la pendiente y cómo cambia. Para el ajuste y selección del modelo vamos a utilizar el estadístico F, que nos habla de la significancia del modelo, el criterio de información bayesiano, que nos sirve para seleccionar el modelo, y el R cuadrado, que nos sirve para interpretar la cantidad de información que captura nuestro modelo. Vamos a ver que los modelos lineales también representan problemas, ¿no? Son muy buenos, pero pues tienen broncas. Por ejemplo, nos van a ser muy útiles para modelar respuestas continuas, pero a lo mejor pueden tener limitantes cuando el rango es restringido, ya sea que Y sea binaria o que sea un conteo. También puede ser un problema cuando la varianza de Y depende de la media. Entonces, en este contexto, vamos a utilizar la teoría de los modelos lineales generalizados, que extienden nuestro modelo lineal general para poder manejar datos binarios, datos de tipo Poisson e incluso datos de tipo de supervivencia, como pudiera ser nuestro modelo de regresión de Cox. ¿Sale? Entonces, las siguientes clases, después de que veamos la próxima clase, las aplicaciones teóricas del modelo en R, vamos a aprender cómo relajar todos estos supuestos a través de la teoría de los modelos lineales generalizados para su aplicación en regresión logística, para su aplicación en regresión Poisson y para su aplicación en los modelos de supervivencia. Siempre les quiero recordar que en el curso de modelaje, pues todos los modelos van a estar equivocados en cierto grado, ¿no? Pero eso también significa que algunos son útiles, entonces yo espero que conforme vayamos nosotros aprendiendo cómo ajustar los modelos y cómo hacer nuestro modelaje más eficiente, podamos hacer modelos que sean eficaces y que nos funcionen mucho mejor.